El objetivo será conocer conceptos básicos de la electricidad observando un video para mejor comprensión. Tenemos que tener en claro que el concepto de electricidad comienza con, a ver, se vio al principio de este segundo, tercer trimestre, se vio un poco de teoría atómica, un poco, casi nada. Vimos lo que eran los modelos atómicos. ¿Por qué motivo? Para llegar a esta unidad como un poco más capacitados, y vamos a tener que el concepto de electricidad proviene de un concepto ya dominado, entre comillas, por ustedes. ¿Ya? La electricidad proviene de la pérdida de un electrón. ¿Ya? Por eso que se llama electricidad. ¿Ya? La electricidad es un tipo de energía. No estoy dictando ni nada, así que tranquilos, estoy intentando explicarles un poco. La electricidad es un tipo de energía, es una manifestación de la energía, y esta produce diferentes transformaciones de la energía. ¿Ya? De hecho, es una de las manifestaciones de la energía que más se usa o que más utilizada por el ser humano. ¿Ya? Se define como un fenómeno producido por el movimiento e interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Hay formas de electrificación, y eso es lo que fue lo que vimos en la clase pasada, que era por roce, por contacto o por conducción. ¿Sí? La palabra electricidad procede del latín electrum, y a su vez del griego electrón. La referencia proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles François, que identificó la existencia de dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. Las cargas positivas se manifiestan al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. La electricidad es una fuente de energías secundarias, vamos a denominar la fuente de energías primarias y secundarias, para que entendamos un poco.
La energía primaria es aquella que se obtiene directamente de la naturaleza. Ejemplos: solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, petróleo, gas natural o carbón. Son todas estas energías primarias, de las cuales se pueden clasificar en dos tipos, ¿cierto? Se clasifican en energía, dependiendo del recurso, ¿cierto? Del que se extraiga. Pueden ser recursos renovables o no renovables. Ya aquí están todos los recursos insertos acá porque provienen de la naturaleza. Y la electricidad es una energía de tipo secundaria, ya que proviene de una transformación, de las energías primarias. ¿Y sí? ¿Cómo cambia esta electricidad? Yo estuve viendo que al parecer usan su sistema nervioso. A ver, el sistema nervioso del ser humano y de todos los seres que viven, ¿ya? Los seres vivientes, son impulsos electromagnéticos o electrónicos, ¿ya? De hecho, las transmisiones ¿cómo se llama?, de pensamiento, incluso cuando uno escucha o uno ve la imagen que uno observa, porque, a ver, si pensamos, el ojo es un órgano que solamente captura luz. El ojo no es nada más que eso, es un foco, ¿ya? Solamente captura luz. Esta imagen que llega a nuestra parte trasera del ojo se transforma luego en un impulso eléctrico que pasa por el nervio óptico. El nervio óptico lleva esta imagen, este impulso electrónico o eléctrico, y lo lleva al cerebro. Y el cerebro interpreta lo que está captando el ojo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, esto lo vieron creo que en tercero o segundo básico, con respecto a los sentidos, ¿ya? El sentido del gusto, del tacto, de la vista, de la audición, ¿cierto? Diferentes tipos de sentidos, son 5. Y el cerebro, por ejemplo, el ojo tiene un punto ciego. Tiene un punto ciego. Pero, profe, ¿por qué nosotros no vemos el punto ciego? Porque el cerebro rellena esta imagen o este punto ciego a partir de lo que ya capta alrededor. Entonces yo veo y no veo ningún punto ciego alrededor mío. Pero si hago esto, fijo mi vista al fondo de la sala, al fondo de la sala, mirando recto. Y hago esto, estiro mi dedo, voy a perder de vista en algún punto la punta del dedo. Sin mirar mi dedo, por ejemplo, aquí está mi punto ciego, en esta parte. Yo dejo de ver la punta del dedo, la uña. Si yo lo acerco acá, obviamente veo el dedo. Pero si no dejo de mirar, aquí hay un punto ciego en nuestro sentido, en nuestro ojo. Entonces el cerebro se encarga de
tapar este punto ciego con lo que ya, con la información que hay en el ambiente. ¿Ya? Entonces, eso ya es trabajo del cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Todos los impulsos electromagnéticos o electrónicos, la anguila puede proyectar este impulso eléctrico, me da la impresión, no lo sé, el impulso eléctrico de su cuerpo, de sus propios sentidos, al exterior para evitar que depredadores se la coman. ¿Ya? Eso. Entonces, la energía secundaria Este mes es 09, ¿cierto? sí, 010 o 09. 10. El UE. El metro. La energía primaria, entonces la energía secundaria proviene de la transformación de la energía primaria. Silencio, porfa. Con destino, silencio, porfa, al consumo directo. O a otros usos. Al consumo directo de electricidad o a otros usos. Por ejemplo, un uso de la electricidad es el que estamos viendo ahora. Edison, ¿terminaste de escribir? Ya, apúrese. Que yo veo que está con el teléfono y no ha escrito nada. Secundaria. Digo, ¿por qué es secundaria y no secundaria? Porque el secundar, del origen latino, por eso. De la palabra latín. En español sería secundario. No, secundario. Bien, hablamos entonces en la clase pasada de los diferentes tipos de formas de electrificar un cuerpo. Y hoy día estamos hablando de cómo se define este fenómeno y de dónde sale o de dónde proviene. En sexto básico, ustedes también vieron tipos de transformación de energía. En quinto básico comenzaron a ver circuitos. Hicieron un circuito con pilas. En sexto básico comenzaron a ver transformaciones de energía y hablamos un poco de la energía eléctrica, cómo esta tiene una forma de transformarse en distintos tipos de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica se puede transformar en energía sonora cuando ponemos una radio, por ejemplo. También vimos vimos también, espérenme. Vimos la forma de electrificar los objetos, ¿se acuerdan? ¿Cómo electrificamos un objeto que no tiene electricidad? Cuando enchufamos el televisor, esa es electrificación por contacto. ¿Sí o no? La electrificación por roce. ¿Sí? Entonces, tenemos estos tipos de diferentes formas de electrificar. Pero quiero ver, vamos a ver un video, ¿sí? Para identificar qué pasa cuando un átomo pierde o gana un electrón.
¿Ya? Hablamos de cationes, los iones y los cationes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, no creo que se acuerdan. Vamos a hablar de eso a partir de ese video y cómo funciona esta cuestión de la electricidad a nivel atómico. ¿Ya? Por eso que, insisto, vimos primero átomos. Oh, en serio. Perdón. Vimos átomos entonces para poder comprender de mejor manera este fenómeno de la electricidad. ¿Ya? ¿Están listos, chiquillos? Voy a compartir pantalla entonces. Ya. De ahí lo vemos, de ahí lo vemos. Yo voy al baño. Ya. Atención, porfa, corten el paseíto. Ignacio. ¿No pueden estar paseándose en la sala? De ahí les doy el tiempo para que lo vayan de nuevo. Ya, a ver, silencio, porfa. Comparto pantalla, muchachos. Que eres un niño de tranquilo, después te doy el tiempo para ir al baño. Chiquillos. Bien, muchachos, presten atención, porfa. Esta es la introducción de electricidad. Va. Introducción a la electricidad. Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad, incluso conocemos las diversas aplicaciones que ésta tiene y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química.
Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. La expresión "los opuestos se atraen" es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas. Las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca, sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos. Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto: flujo convencional y flujo de electrones. Flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Para entender esto, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este. La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm. En general, existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. El cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas.
Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia. Y a la inversa, por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores, pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Si quieres aprender más, dale me gusta, comparte. Voy a volver a la pantalla. Yo digo, estoy escribiendo cartas. Ha llegado carta. No me deja. Bien, entonces tenemos hartos conceptos que ver. La ley de Ohm, tenemos que verla. Si me dejan hablar, pues chiquillos, no puede ser que yo tenga que alzar la voz tanto. La ley de Ohm, tenemos que ver cuál es el concepto de resistencia, qué es un voltio, qué es un amperaje, la corriente alterna, corriente directa. Tenemos que hacer varias cosas y me gustaría hacer un experimento con ustedes, pero todo va a depender de, ¿cómo se llama? Cómo estén las cosas, cómo vayan las cosas. ¿Qué vamos a necesitar para este experimento? No los voy a pedir para mañana, porque mañana tenemos clases. Lo voy a pedir para el próximo martes. Necesito, voy a repetirlo mañana, en todo caso. Un limón. Necesito una placa de cobre. Una luz LED. ¿Sí? De estas ampolletas LED. Y una placa de zinc. Yo tengo una placa de qué? De zinc. Yo tengo ese cable que es LED de tamaño. No. La ley de Murphy dice que la probabilidad de que si las cosas pueden salir mal, salen mal. Ley de Murphy. Bueno, en palabras simples, pues la ley de Murphy tiene otras cosas más, pero sí. Ya, bien muchachos, vamos a dejar la clase hasta aquí, los que están en casa, así que estén muy bien, nos vemos mañana, ojalá que mañana haya más gente interesada en la clase. Nos vemos, cuídense.